personalment la benvinguda en aquesta nova sessió del cicle organitzat com cada any amb l'Institut Europeu de la Mediterrània, que com veuran complementa molt bé la sessió que vàrem tenir dimecres passat, el passat dia 5 de novembre, i ens dona una visió més àmplia de com, d'un repte tan difícil i tan apassionant alhora, de com restaurar l'equilibri ecològic a la Mediterrània. Comentàvem l'altre dia, i és un fet obvi i una banalitat dir-ho, i comentàvem que al llarg dels segles la Mediterrània, i de manera més intensificada, diguem-ne, els darrers decennis, ha viscut tota mena d'amenaces, de perills, de riscos, d'atacs, de violacions, entre cometes, i que mantenir un bon equilibri ecològic cada cop és més difícil, és una tasca realment ímproba. Avui ens parlarà el senyor Giuseppe De Carlo d'aquesta... Està ben pronunciat, m'imagino, Giuseppe De Carlo. Sí. És correcte? És correcte? The way he's pronouncing your name. Yes. Molt bé. Perquè els catalans tenim una certa simpatia per la llengua italiana. Una de les coses pendents que tenim molts catalans és tenir, ens encantaria arribar a parlar algun dia bé l'italià. Però bueno, no desesperem, potser hi arribarem algun dia. En tot cas, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres, perquè ens parlarà d'aquest tema, de com restaurar l'equilibri ecològic a la Mediterrània i posarà l'accent en quin paper pot jugar l'acció col·lectiva, quin paper la comunitat, tots nosaltres, tots els ciutadans, en definitiva, amb diferents rols que ens pertoquen, podem jugar per contribuir a restaurar aquest equilibri que, insisteixo, és una tasca no gens fàcil ni ben donada, que requereix constància, enginy, compromís i persistència. En tot cas, moltes gràcies al ponent per els seus ensenyaments d'avui i gràcies de nou un cop més a la moderadora, que cada cop ens és més familiar. Naturalment, ja agraïm molt la seva feina i el seu interès. Moltes gràcies. Hola, benvinguts. Pasaré a inglés. Sí, I'll be looking at my phone, but... Estaba consultando el teléfono móvil porque tengo las preguntas aquí. Tenemos el honor, el placer de contar con este ponente maravilloso. Como hemos debatido, explorado en los últimos ciclos, el Mediterráneo es un mar excepcional. Representa únicamente el 1% de los mares del mundo, de la superficie marítima del mundo. No obstante, desempeña un papel fundamental en la biodiversidad. También a nivel cultural es un entorno sumamente heterogéneo y también se enfrenta a muchísimas presiones. Hemos hablado de plásticos, de contaminación, del desarrollo urbanístico fuera de control, desbocado. Hoy hemos venido a debatir sobre el cambio de paradigma tan y tan necesario para hacer que el Mediterráneo pase de ser un océano, un mar bajo asedio debido a todas las amenazas, a un mar que florece, que vive. No podemos seguir como si no pasase nada. Para cambiar de paradigma vamos a tener que poner muchísimo trabajo encima de la mesa y bueno, es un placer tener a un experto que ha trabajado durante más de 15 años en la materia para intentar justamente desarrollar marcos de colaboración entre actores para poder precisamente de manera eficaz poder sanar y encontrar mecanismos para regenerar nuestros océanos. Voy a leer su biografía muy brevemente. Lleva trabajando muchísimo tiempo en varias organizaciones. Giuseppe De Carlo, científico, experto, y ha tenido cargos de liderazgo en la WWF, Bartorelli, Ocean Like a Sea, The Mediterranean Marine Initiative, la Iniciativa Europea para la Mediterránea, y ha trabajado pues precisamente en diferentes ámbitos como la pesca sostenible, las zonas marítimas protegidas. Antes de entrar en materia y antes de referirnos a las opciones prácticas en materia de restauración, me gustaría empezar preguntándole el por qué, antes de entrar en el qué. ¿Qué es lo que le llevó a este ámbito? ¿Por qué decidió dedicarse a los mares? En primer lugar, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí acompañarles. Muchísimas gracias por haberme invitado.
Yo doy charlas normalmente ante públicos bastante técnicos. Es un placer también poder hablar más libremente desde una óptica más de divulgación para, bueno, compartir cuáles son los desafíos del Mediterráneo. Yo he venido a compartir mi experiencia. No tengo soluciones milagrosas a problemas sumamente complejos que enfrenta el Mediterráneo, que seguro que ustedes conocen. No obstante, sí me encantaría compartir mi historia y lo que me ha llevado hasta aquí, ¿no? El por qué que usted me preguntaba es muy sencillo. Yo sentí en un momento que no tenía alternativa. Yo nací a la orilla del mar, en la ciudad de Palermo, en Sicilia, una ciudad que, hablando de idiomas, tiene muchísimas similitudes con Barcelona, lingüísticas. También mi familia dedicó o dedicaba una parte importante del tiempo al mar. Cuando yo tenía unos 14 años, tuve la oportunidad de poder empezar a bucear. Y bueno, cuando empecé a bucear, cambié. Yo en aquel entonces quería ser veterinario y el submarinismo me aportó muchísimo en cuanto a esa belleza del mar, ¿no? Es una conexión que muchas personas tenemos con el mar. Creo que los que somos hombres de mar, mujeres de mar, tenemos una comprensión profunda en torno a el mar y aquello que implica. Entonces, lo que yo pensaba que era mi pasión, que era la veterinaria, lo que yo pensaba que era, bueno, un llamado, ¿no? El mar se convirtió en mi carrera profesional y ha habido momentos en los que he querido dejarlo todo, de verdad. Eso, desde luego, acontece en todos los ámbitos profesionales. No obstante, la línea de trabajo que a mí me ocupa es especialmente frustrante. Ha habido momentos en los que realmente quería dejarlo todo, tirar la toalla. Pero bueno, he también podido constatar algunos pequeñitos cambios que, bueno, son posibles, ¿no? Y eso siempre me da esperanza. Desde luego, yo estoy de acuerdo contigo. Me resuena lo que dices, ¿no? ¿Ha habido momentos, te quería preguntar, en los que hayas podido ser testimonio de puntos de inflexión o que hayas podido vivir en primera persona algún cambio, ¿no? Algún cambio negativo, ¿eh? De degradación. Ya sé que para ti es una pasión, pero ha habido momentos en los que te has dicho, es que me tengo que comprometer el doble porque la cosa está fatal. A ver, seguramente los últimos 20 años, los 20 años que yo llevo más o menos en este ámbito laboral, pues seguramente en estos últimos 20 años hemos tenido mayor conciencia del cambio. El cambio no se ha producido en los últimos 20 años, pero es verdad que hemos empezado a ver los impactos más contundentes de estos cambios en los últimos 15 años. Y creo que ha habido varias ocasiones, inclusive ocasiones en las que hemos empezado pues, a constatar la llegada de especies invasoras al Mediterráneo. Cuando hacemos submarinismo en las costas de Turquía o de Grecia, pues te das cuenta de que no queda absolutamente nada. El pez conejo que ha entrado a través de el canal de Suez se ha cargado los ecosistemas. No obstante, se trata de ecosistemas especialmente degradados, con lo cual vamos a decir que las condiciones del fracaso ya habían sido establecidas antes, ¿no? También hemos visto especies que pensábamos que estaban extinguidas, como por ejemplo el tiburón, un tiburón muy específico de la zona del Mediterráneo que pensábamos que se había extinguido y en los últimos años vemos cómo ha vuelto a aparecer en Croacia. Y bueno, vemos como una especie aparentemente extinguida sigue ahí. Y hay ahora pues varias comunidades en el Mediterráneo de estos tiburones, con lo cual ha habido momentos de especial negatividad y otros de cierto positivismo, ¿no? Otro ejemplo que seguro que conocéis y que seguramente es algo que realmente os parezca pues muy interesante, ¿no? El atún azul. El atún azul. Yo pasé los veranos en una isla que tenía una comunidad de pesca de atún. Cuando yo era niño podíamos comprar un atún directamente a los pescadores y la íbamos comiendo el resto del año. Y en los últimos 15 o 20 años no creo que haya mucha gente que haya podido consumir atún azul. Primero porque había poco y en segundo lugar porque el que queda pues acaba siendo mandado a Japón, donde los beneficios económicos que reporta son mucho más provechosos, con lo cual a mediados de los 90 nos dijimos, uff, las poblaciones de atún azul están desapareciendo. Había muchísimas preocupaciones con relación a la imposibilidad de comprar o de pescar este atún, ¿no? Con el tiempo, con cierto nivel de regulación y de control, vemos como en los últimos 5 años esta especie de atún ha vuelto a reproducirse
a niveles parecidos a la década de los 90, con lo cual ya podemos encontrarla en restaurantes. Un pez que, decía, pues habíamos perdido. Y lo mismo al pez espada, ¿eh? Es un pez sumamente importante. Creo que el pez espada ha pagado el precio de la desaparición del atún. Como saben, el atún rojo llega o se reproduce en dos ámbitos, en las Islas Baleares y en el Golfo de Libia. Y nosotros pescábamos el atún rojo en el momento de entrada en el Mediterráneo, en su camino hacia Libia y en el camino de vuelta hacia el Atlántico. Y ahora me he perdido. Ah, sí. No obstante, llegó un momento en el que no quedaban atunes rojos, con lo cual se empezó a ejercer una enorme presión al pez de espada. Pero una vez más, en los últimos tiempos, el plan de recuperación del pez de espada se aprobó y bueno, ha funcionado bastante bien y creo que en los próximos años habrá una población bastante saludable de atún rojo, así como de pez de espada. No me quiero desviar, ¿eh? Pero simplemente por decir que tenemos que, desde luego, también reflexionar en torno al impacto en el consumidor, ¿no? Cuando yo trabajaba en la WWF, lo que queríamos era también incidir en las tendencias de consumo y en las tendencias, por ejemplo, de restauración, ¿no? Uno de los países en los que trabajábamos mucho era Mónaco, en el Principado de Mónaco. El Principado de Mónaco se había implicado mucho en la recuperación del atún rojo durante bastante tiempo. Mónaco había aprobado una ley de comunicación con los consumidores y con los restaurantes, los restauradores, para evitar el consumo de atún rojo porque había una población muy baja. En los últimos años hemos vuelto a Mónaco y les hemos dicho, tenéis que poder poner una vez más el atún rojo en vuestros menús porque es una elección sostenible y saludable. Esto me lleva a una pregunta sobre enfoques sistemáticos. Cuando reflexionamos sobre conservación, a veces ponemos en la mesa cuestiones muy específicas. No obstante, usted adopta un enfoque sistemático sobre lo que tiene que ver con la regeneración. Me gustaría preguntarle, ¿qué es un enfoque sistémico? ¿En qué medida difiere, ¿no?, el hablar únicamente de restauración o de regeneración en comparación con la dinámica tradicional de conservación en el mundo medioambiental y ecológico? ¿Cuáles son las principales diferencias? Voy a intentar ser breve y muy simple en mis observaciones, porque a veces nos perdemos, nos enredamos en las jergas que utilizamos. Y sí me gustaría decir que yo estudié ciencias del mar y yo no sabía que acabaría trabajando en un ámbito en el que debería prestar atención a problemas mucho más complejos. Lo digo porque vivimos en una región compleja desde una perspectiva geopolítica. Las dinámicas entre países, entre estados, tienen un papel fundamental también en medio ambiente. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo es un espacio compartido. La mayoría de recursos mediterráneos son compartidos. Y si los países no están de acuerdo, resulta muy difícil que acuerden soluciones en una mesa de negociación. Eso es fundamental. Debemos ver la perspectiva en su conjunto general. Debemos entender las complejidades, interacciones entre sectores industriales. Hoy hablamos mucho de, por ejemplo, energías sostenibles, de renovables, también las renovables producidas en el mar, ¿no?, en los molinos de viento en alta mar. Pero bueno, también debemos pues pensar en soluciones específicas a cada uno de los ámbitos. Creo que en los últimos años hemos pasado de una dinámica de reflexión en la que pensábamos que teníamos que proteger el medio ambiente a una idea de que tenemos un medio ambiente tan degradado que ahora nos toca restaurarlo. Desde que, bueno, habida cuenta de que estamos en un país europeo, Europa estableció, aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, que tiene por objetivo restaurar la naturaleza en Europa en 2050 un 90% de los ecosistemas, lo que es un desafío sumamente ambicioso. Es una meta muy ambiciosa. Si aplicamos esta meta al mar, un ejemplo sencillo sería el del pez, el del pescado, pero también pues las algas marinas, ¿no?, que vemos cuando nadamos durante mucho tiempo. Hemos visto estas almas marinas regradándose, ¿verdad? Estos campos marítimos degradándose en primer lugar por la contaminación, en segundo lugar por las infraestructuras costeras, también por
las embarcaciones de recreo, desgraciadamente, la posidonia, las algas han desaparecido mayoritariamente, ¿no? A mediados de los 70 había en fin, un porcentaje muchísimo más elevado y no hemos encontrado mecanismos de restauración porque es una especie compleja y desde luego no resulta fácil replantar algas marítimas como haríamos con los manglares, ¿no? Por ejemplo, que tienen pues una historia mucho más fácil de trasplante. Entonces, regenerar el océano implica encontrar soluciones que contribuyan a recuperar la naturaleza perdida. Un ejemplo, una vez más, sería el de las pesquerías. En la década de los 80, el 90% del pez que comíamos, del pescado que comíamos, era sobreexplotado, se estaba sobreexplotando. España es un país donde hay un consumo de pescado per cápita muy elevado, uno de los más altos, junto con Portugal en Europa. Desgraciadamente, la mayoría del pescado que consumíamos en los 80 y en los 90 pues era el resultado de la sobrepesca. Después nos dimos cuenta de que las cosas realmente se estaban poniendo mal y de que los pescadores estaban perdiendo su trabajo, sus modos de sustento, y ellos fueron los que empujaron hacia el cambio. Ellos fueron los que querían buscar alternativas porque se dieron cuenta muy rápidamente de que era imposible seguir con su vida y querían seguir pescando, ¿no? Eso forma parte de una tradición, de una cultura, la pesca. Hoy he ido a una reunión, no, la semana pasada estuve en una reunión sobre pesquerías y la sobrepesca se ha reducido un 50%. Hoy el 50% del pescado que se pesca es objeto de la sobrepesca, lo que sigue siendo un dato muy, muy negativo, ¿eh? Si queremos ver el vaso medio lleno. Pero bueno, no deja de ser también un tanto positivo porque poco a poco hemos logrado un cierto cambio. El cambio se produce de manera muy lenta en comparación con el daño que producimos. Es mucho más fácil destruir que reconstruir, desgraciadamente, y esto también aplica a la naturaleza. La naturaleza se recupera. Hemos constatado, bueno, hemos hablado, por ejemplo, del atún rojo como ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos entender que ello acontece en un plazo de años. Entonces, cuando estamos en una situación de sobrepesca, pues bueno, tardamos más o menos 20 años en poder restaurar el equilibrio ecológico de una especie en el mar. Hablando de tiburones, que es otro ámbito muy interesante, ¿no? Otro ejemplo muy interesante. A menudo no pensamos en los tiburones porque tenemos una visión muy negativa, ¿no? Sobre los tiburones y su peligrosidad, pero los tiburones son sumamente importantes para llegar al equilibrio medioambiental, ya que están en la parte superior de la cadena trófica y tienen un papel fundamental en los ecosistemas. Desgraciadamente, tenemos unas 80 especies de tiburones en el Mediterráneo y el 50% de estas especies están en riesgo de extinción. Comemos tiburón, aunque pensemos que no, o aunque no lo sepamos. Hay muy poca gente que sabe que en realidad comemos tiburón, sí. Exacto, esto me lleva a otra pregunta. Has puesto encima de la mesa varios desafíos y esto me lleva a plantear la siguiente pregunta. Habida cuenta de que estamos en una situación de contaminación, de sobrepesca, de acidificación de los mares, de combinación de todos estos factores, ¿cómo ayuda usted a priorizar a todas las fundaciones de recuperación del equilibrio ecológico en el mar, ¿no? ¿Cómo se elaboran las prioridades, ¿no? De, bueno, potencialmente obtener resultados positivos? Es una combinación de factores, desde luego. A veces priorizo sobre la base de mis intereses personales o de lo que yo considero que habría que hacer. El Mediterráneo es un ecosistema saludable de ONGs y de instituciones. Eso sí, en comparación con otras geografías, de alguna manera podríamos considerarnos afortunados, ya que tenemos muy buena ciencia, muy buenas universidades y muy buenas ONGs en el Mediterráneo, así como infraestructuras políticas contundentes, robustas. Se está trabajando mucho en el Mediterráneo, se está haciendo mucho, más en Europa, pero vamos, en la cuenca sur del Mediterráneo también se está trabajando en la resolución de algunos de estos desafíos. Desgraciadamente, no lo estamos haciendo a un ritmo que genere el cambio que queremos constatar, especialmente en nuestra vida, ¿no? Hay cosas que únicamente podrán solucionarse dentro de muchísimos años. No lo vamos a ver nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, lo que yo intento es entender cuáles son, o cuál es, mejor dicho, el abanico de
temas que hay que abordar. Es muy difícil hacerlo todo al mismo tiempo, ¿verdad? Yo intento poner el foco ahí donde puedo añadir valor. En segundo lugar, donde puedo generar una comunidad de valor añadido. Por ejemplo, si pensamos en las zonas protegidas. Las Baleares, por ejemplo, es una zona protegida. España, por ejemplo, ha sido líder en la protección de sus líneas costeras, de sus costas en los últimos años. También España ha sido uno de los países que ha ratificado el Tratado sobre Protección de los Océanos más recientemente. La mayoría de zonas marítimas protegidas son muy pequeñitas y muy orientadas a las zonas costeras, con lo cual ofrecen beneficios ecológicos a una zona muy reducida. Si sería como proteger un trocito de bosque y no todo el bosque. Entendemos que proteger el bosque, por norma general, es mucho más beneficioso para la naturaleza y aporta muchísimo más valor añadido para la población, ¿no? Porque habrá más animales que se pueden mover libremente entre zonas protegidas, etcétera. Con lo cual, el desafío que tenemos es que en un marco de zonas protegidas, atomizadas, el beneficio total es insuficiente para poder realmente regenerar los recursos marítimos. Yo he reflexionado bastante sobre cómo podríamos proteger zonas más amplias de mar, que desde luego conlleva dificultades, ya que el Mediterráneo es un mar pequeño y muy ajetreado, con lo cual ahí donde pongas el dedo en un mapa del mar hay alguna actividad, o bien hay una piscifactoría o tráfico marítimo. Como sabéis, el Mediterráneo es uno de los mares con más tráfico, ya que hay buques que cruzan por el estrecho de Gibraltar para llegar a otras partes del mundo. Y bueno, es un mar muy ajetreado y resulta muy difícil encontrar zonas libres, ¿no? Zonas donde no haya una enorme diversidad de actividades. Entonces, cuando llevamos a cabo esta actividad, este estudio, lo que hacemos es, bueno, ver qué actividades podrían trasladarse a otras regiones o qué actividades son compatibles con la protección. Hay algunos impactos que pueden ser aceptables, que se pueden mitigar. Es muy difícil proteger el océano retirando de él pues todas las actividades sociales y económicas, ¿no? Sería bonito, pero no, es un sueño, con lo cual hay que convivir con la realidad política y económica del Mediterráneo. Cuando nos sentamos en la mesa con los responsables de la toma de decisiones y, bueno, tenemos, por ejemplo, pues no sé, representantes del sector turístico, de la pesca. Desde luego, el sector turístico en el Mediterráneo, en España en particular, es un sector importantísimo. En Croacia también creo que el 30% del PIB viene del turismo. Malta, en fin, hay varios países donde el turismo tiene un papel importantísimo. Hay que llegar a acuerdos. Y a veces llegar a acuerdos es difícil porque siempre queremos el mejor de los resultados posibles para el mar, ¿no? Para mí la protección de franjas importantes del mar y encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación marítima, pues sería mi sueño, sería la línea de trabajo en la que yo me oriento. No obstante, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Desde luego, me lo imagino. Claro, es una labor importantísima. ¿Hay alguna cuestión que ustedes consideran que están siendo infravaloradas, ¿no? Como por ejemplo la lucha en contra del plástico, algo muy habitual en los medios de comunicación. ¿Hay algunos ámbitos del Mediterráneo que crean ustedes que no están pues mereciendo la atención que merecerían? Déjenme hacer referencia a los plásticos y después hacer referencia a un par de temas que también están infravalorados. El tema del plástico seguramente no sería un ejemplo de tema infravalorado porque lo entendemos todos. El plástico, la contaminación por plástico resuena muy bien con la población en comparación con la pesca o con la sobrepesca y otras actividades también perniciosas. El Mediterráneo, desde luego, tiene muchísimos residuos plásticos. Según un informe del WWF, habría unas 33.000 botellas que se lanzan al mar cada minuto, por darles así una perspectiva general. Y no quiero acusar a nadie, pero Turquía sería probablemente uno de los países fuente de contaminación por plásticos, ¿no? Con lo cual, el tema de los plásticos es fundamental. No obstante, creo que es algo que es relativamente fácil de hacer entender, ¿no? Y además Europa ha establecido regulaciones en la materia. Los dos temas a los que sí me gustaría hacer referencia son, uno, los tiburones. Están infravaloradas. La importancia de los tiburones
para los ecosistemas está infravalorado. Hay poca empatía con los tiburones en relación con, no sé, las ballenas o las tortugas o los delfines, ¿no? O las ballenas. Los tiburones son menos queridos, ¿no? No obstante, siguen siendo sumamente importantes y creo que muchas veces son infravalorados. Y bueno, hay imágenes tristísimas de tiburones siendo cazados en determinadas zonas, ¿no? Hace un par de años, si no me equivoco, hace un tiempo, vamos, no recuerdo exactamente cuándo fue, una gran tiburón, un espécimen hembra, fue cazada en la costa de Túnez y estaba embarazada. Estos animales se reproducen a un ritmo lentísimo. ¿Sabe, no? Como es un gran tiburón blanco, como el de la película, ¿no? Como el de la película Tiburón, justamente. Exacto. Que de hecho creo que se cumplen 50 años de la película Tiburón. Increíble. Bueno, entonces se quiso utilizar el aniversario para trasladar un relato un poco diferente en torno a los tiburones, pero parece como que no ha funcionado. Pescar un ejemplar así, embarazado y vendido a un precio ridículo, porque nadie consume tiburón, a no ser que sea gente muy pobre en determinados lugares, ¿no? Palestina, la costa de Túnez, en algunas geografías de Marruecos, pero nada más. Entonces creo que es un tema infravalorado. Y quizá el coral rojo. El coral rojo también es un tema, en fin, poco estudiado. Estamos acostumbrados a ver coral rojo en las joyas, ¿no? Yo no sé en España, pero en Italia, de donde yo vengo, es un gran mercado el del coral rojo. Y la mayoría de ese coral rojo, el que queda, pues está en bancos muy profundos del Mediterráneo. Queda muy poco, pero seguimos pescándolo, seguimos utilizándolo, cosechándolo para el sector joyas, pero hay poca idea de que tienen un papel muy importante en el ecosistema y que tarda siglos en crecer. En 2021, 25, perdón, ya en el siglo XXI, pues me da la sensación a mí de que podríamos intentar entender un poquito mejor, pues algunas de las prácticas que quizá tendríamos que abandonar, ¿no? Claro, volver a la responsabilidad del consumidor, educar al consumidor. Por otra parte está la amenaza del cambio climático, que es una amenaza transversal. Cuando usted reflexiona sobre las prácticas regenerativas del medio ambiente, ¿cómo logra llevar a cabo una planificación de un mar que está cambiando muchísimo debido al cambio climático, aumento de la temperatura, acidificación de los océanos? ¿Cómo podemos, pues, reflexionar sobre el cambio cuando en realidad este mar es un mar en perpetuo cambio y evolución, ¿no? Para mal. Es una pregunta difícil. En primer lugar, vivimos en una era compleja, difícil, donde los jefes de gobierno dicen que el cambio climático no existe, hay negacionismo. Bien, que digan lo que les parezca, pero si vamos por ese derrotero, veremos las consecuencias, pagaremos la factura. Obviamente que hemos hablado de cambio climático desde hace ya décadas y las proyecciones son realmente evidentes. El Mediterráneo se calienta muy rápidamente, mucho más rápido que otros océanos, porque es más pequeño, es tan fácil como eso. Y las aguas son bastante cálidas en el Mediterráneo y hay poquitas corrientes frías que lleguen a la superficie, con lo cual vivimos en un mar con sus propios desafíos. Y como saben perfectamente, hay un vínculo directo entre las temperaturas de los océanos y los acontecimientos climáticos. Cada vez más vemos tormentas. Hay medicanos, que son huracanes, medicanes, ¿no? Huracanes mediterráneos que no acontecían anteriormente y eso se debe a que el mar está muy, muy caliente, muy recalentado. Y bueno, hemos intentado elaborar estrategias de conservación, por ejemplo, con el tema de las aguas cálidas. Pues algunas especies mejorarán su capacidad de supervivencia y otras pues empeorarán. Algunas especies que son fundamentales para el ecosistema y también para la población, como las anchoas, las sardinas, que son una parte fundamental de nuestra dieta y también de la dieta del atún rojo y de otras especies fundamentales,
pues decía, las anchoas y las sardinas van a abandonar determinadas zonas mediterráneas, con lo cual habrá un cambio en los hábitats, ¿no? Estamos intentando nosotros reflexionar sobre cómo van a producirse estos cambios en el tiempo. Tenemos varios modelos que apuntan a cómo van a cambiar las características oceanográficas y también cómo van a reaccionar las especies a tales cambios, ¿no? Y me gustaría hacer referencia a un par de cuestiones. En primer lugar, las anchoas y las sardinas, que son fundamentales porque son dos especies que, de alguna manera, como están en la parte inferior de la cadena trófica, cuando hacemos un seguimiento de la situación de las anchoas y sardinas, entenderemos qué pasará con el resto de peces del Mediterráneo, ¿no? El bacalao, por ejemplo, está siendo objeto de sobrepesca sin precedentes. Y bueno, las anchoas y las sardinas son su principal fuente de sustento. Con lo cual estamos trabajando en la elaboración de estrategias de gestión, de estrategias de gestión. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a poner limitaciones a la pesca de determinadas especies y al establecimiento de cierres. Cuando gestionamos las pesquerías, utilizamos tanto el esfuerzo de pesca, que se mide en el número de días en alta mar, con medidas como, por ejemplo, el cierre de determinadas zonas de pesca durante la temporada reproductiva de determinadas especies. Y después me gustaría hacer referencia a otra medida o a otra realidad, que son las especies invasoras. Dije antes que había acudido a una reunión sobre pesca y bueno, estamos hablando de especies invasoras, el cangrejo azul, el pez martillo y otras especies invasoras. Es interesante, ¿no? Porque hoy en día se ha convertido en una batalla entre aquellos que quieren erradicar las especies invasoras, ya que tienen un impacto en el ecosistema, y aquellos que están haciendo un beneficio económico, ¿no? Nuestro último ponente vino de Túnez y dice, los pescadores le detestaban hasta que se dieron cuenta de que podían vender esa especie invasora, lo que no deja de ser un problema, ¿eh? Yo entiendo que, bueno, el tema de la economía es importante, pero también el impacto en ecosistemas. Y hay algunas de las cuestiones, ¿no?, en las que nos vemos inmersos en el marco del cambio climático. Vamos a ver más y más de ello porque el mar se va a seguir calentando. No hemos hablado mucho de ciudades, ¿no?, o del aumento del nivel del mar. Habrá lugares en el Mediterráneo que con mucha probabilidad, especialmente ahí donde hay deltas o combinaciones de agua dulce y agua salada, pues van a haber mucho impacto, ¿no? Lo estamos viendo aquí, en el sur de Cataluña, en la región del Delta del Ebro. Sí, Venecia, etcétera. Sí, Venecia, claro, que se va a gran velocidad. Yo me pregunto, bueno, hemos hablado mucho sobre el excepcionalismo del Mediterráneo, de que es un lugar único por muchos motivos. Estoy segura de que hay lecciones a extraer, ¿no?, de otras regiones o al revés. Entonces me pregunto si hay algo que tú consideres que el Mediterráneo puede aprender en materia de gestión o de regeneración de otras regiones, bien sea el Pacífico u otros mares. Yo he trabajado bastante en el Pacífico, lo que me resulta realmente, en fin, yo me siento súper afortunado porque es un lugar increíble, el Pacífico, y creo que lo que he visto en países como Ecuador, Colombia, Chile, también increíble lo que hacen en Chile, Panamá, ellos básicamente han logrado desarrollar una mejor interpretación política de la importancia del océano. Cuando acudes a conferencias sobre Pacífico, va muchas veces el presidente de las Islas Palau, de Vanuatu, de Chile, los pequeños estados insulares, que para bien o para mal, pues desde luego se lo toman en serio porque viven de los océanos y en cierta medida son los más afectados por el cambio climático. A veces a mí me genera cierta frustración, honestamente, porque cuando intentamos replicar esas prácticas en el Mediterráneo resulta muy difícil convencer a los políticos sobre la importancia de invertir en los océanos. Yo creo que el Mediterráneo todavía tiene mucho, mucho que mostrar. Tenemos una dilatada tradición en el Mediterráneo de ser gentes de mar, ¿no? En cierta medida, yo creo que la cooperación multilateral en el Mediterráneo sigue funcionando bastante bien, tomando en consideración que se trata de una región
que se enfrenta a muchísimos desafíos y también a muchas disputas, ¿no? Porque, claro, hay muchos lugares en el Mediterráneo donde hay disputas, ¿no? Las islas griegas, entre Grecia y Turquía, Túnez, Italia, en fin, hay todavía muchas disputas territoriales. Pero vamos, a lo que me refiero es a que a mí me da la sensación de que si pudiésemos lograr una nueva generación de políticos, como en América Latina, ¿no? Que entiendan sobre océanos y sobre la importancia de los mismos, nos iría mejor. Hemos hablado mucho. Claro, uno de los principales desafíos o metas que han firmado los países es proteger el 30% de la tierra y el mar para 2030. Un objetivo que fue firmado hace unos años en Montreal, en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, sin entrar en mucho detalle. Es una meta global. Todos los países deberían proteger el 30% de sus mares y océanos. En el Mediterráneo estamos a una tasa del 10% de protección y este 10% se distribuye entre Francia, Italia, España, con algunas regiones en otros países, con lo cual es muy poco representativo. Entonces, si analizamos la situación de la costa sur entre Centroamérica, México, Panamá y hasta Chile, la mayoría de estos países ya han protegido más del 30% de sus zonas marítimas. Panamá ha protegido el 54% de sus aguas. Podríamos decir que Panamá es un país pequeño, pero también podríamos decir que Croacia y Albania son países pequeños y no por ello no dejan de trabajar. Yo creo que el liderazgo político supone un beneficio, no cabe la menor duda. Y también creo que el liderazgo político ha conllevado financiación. Y cuando entra financiación, pues podemos mejorar en conservación. Estamos en una etapa en la que creo que estamos intentando, pues precisamente, superar este enfoque político de otras épocas, un enfoque político progresista, ¿no? Creo que todavía estamos, pues, teniendo que combatir determinados intereses económicos, pero vamos, creo que estamos ya llegando a un umbral, ¿eh? Yo creo que el cambio en mares es tan potente que este cambio en algún momento tendrá que producirse. Y en algunos sectores, como en la pesca, pues ha tenido que adaptarse este sector por necesidad, ¿no? Lo que es triste, habría sido mejor que hubiese sido resultado de una perspectiva más estratégica y a largo plazo por parte de los pescadores. No obstante, lamentablemente somos un poco cortoplacistas, ¿no? Y los pescadores reaccionan cuando se quedan sin ejemplares para pescar. Desde luego, está pasando también con el turismo, ¿no? Aquí en Cataluña se dice, queremos playas, ¿no? Porque hablan de los científicos dicen que hay erosión y que, bueno, ¿dónde irán los turistas si no hay playas, ¿no? También has hablado justamente de esta brecha, ¿no? De esta brecha de falta de zonas protegidas, o por lo menos zonas protegidas stricto sensu en el norte de África en comparación con el resto de la cuenca mediterránea. Y yo diría que inclusive en aquellos lugares donde hay zonas protegidas, hay también una tensión importante entre sectores económicos y protección medioambiental. ¿Cómo podemos navegar por estas aguas? Literalmente, hemos hablado también de pesca, de pesquerías. No sé si nos podrías compartir ejemplos sobre, bueno, casos de éxito de convencimiento de poblaciones locales sobre la importancia de justamente preservar, ¿no? Sí, una vez más, gran pregunta, dificilísima de contestar. Yo creo que la mejor manera es predicar con el ejemplo y poner ejemplos, ¿no? Poner ejemplos, la carga de la prueba. Es muy importante. Hay algunas zonas en el Mediterráneo que se han convertido en modelos globales y obviamente mediterráneos. Hemos, por ejemplo, ah, organizado visitas de comunidades marítimas, de Baleares, de Francia y de otros lugares, de Italia, de Croacia, que han justamente pues, desarrollado modelos positivos con beneficios para el medio ambiente y para las personas y hemos precisamente facilitado pues, intercambios con otras regiones del mundo. Y ello, desde luego, quiere tiempo, ¿eh? Yo no soy una persona muy paciente, la verdad, tengo poca paciencia. Yo tiendo a querer ver el cambio de manera inmediata. Pero cuando empecé a trabajar en WWF en 2011,
teníamos un programa de promoción de intercambios entre comunidades en diferentes regiones del Mediterráneo. Y bueno, fue el inicio de una labor, ¿no? Pero bueno, no daba buenos resultados, honestamente. Y 15 años más tarde veo como Marruecos, recientemente me llamaron y me dijeron, ¿nos ayudarías a organizar un intercambio con Turquía? Queremos ver cómo lo están haciendo, cómo los pescadores son los embajadores del Mediterráneo, de sus propios mares, han generado pues zonas de financiación saludables que están generando intereses económicos, ¿no? La bahía de Yokova es una zona bastante turística de la zona sur de Turquía. Entonces yo creo que el establecimiento de modelos es la mejor solución posible. Desde luego, no contribuye al cambio de manera inmediata, ¿eh? Estuve en una reunión con el ministro de Medio Ambiente hace un par de semanas. Es muy interesante. Ese tipo de intercambios son sumamente fructíferos porque también te permiten entender la realidad del otro, ¿no? A veces uno dice, pero ¿qué hacen esta gente? Tendrían que avanzar mucho más rápido, no lo están haciendo. Y bueno, estaban hablando de otras cosas, ¿no? De presupuestos, de la influencia de otros sectores, de la coordinación interministerial. Esto nos permite entender lo difícil que resulta, pues, hacer que las instituciones como los ministerios avancen, se movilicen. Si tomamos el ejemplo de España, España tiene varios proyectos. Hay uno que se llama Intermares, que fue financiado por la Unión Europea. Y bueno, es un programa que ya lleva en ejecución bastante tiempo, unos 10 años. Un proyecto que ha generado datos basales, científicos, participación social y tardaron 10 años, pero finalmente España poco a poco, hace unas semanas, perdón, pues ha aumentado el número de parques, ¿no? De zonas protegidas. El tiempo de gestación de este tipo de iniciativas siempre es largo. No obstante, poco a poco se van logrando cambios, desde luego. Has hablado también de la importancia de que los pescadores intercambien puntos de vista entre comunidades de prácticas de diferentes lados del Mediterráneo. Me pregunto, ¿tu trabajo también gira en torno a combinar áreas de interés, ¿no? Políticos con científicos, científicos con pescadores? ¿Cuál sería el principal obstáculo en la construcción de esta dinámica de colaboración interseccional y cómo podemos superar esta dinámica de silos, ¿no? Pregunto, ¿por qué es tan difícil tu trabajo, ¿no? A todos los niveles y en ese sentido, ¿cómo intentas tú, pues, precisamente superar estas brechas? Empiezo con algún dato positivo para cambiar un poquito de perspectiva, ¿no? Yo creo que los océanos cada vez son más presentes en las agendas globales en general. Como sabréis, esta semana se va a celebrar la COP del clima en Brasil, la COP 30, en la que el tema de debate es cómo estamos avanzando hacia los objetivos y metas acordados en el marco de la COP. Hace unos años acudíamos a estas conferencias y no había representación política, únicamente los que realmente estaban implicados en las negociaciones, ¿no? No había representación de los sectores tampoco, ni actores financieros como empresas aseguradoras o bancos, ni fondos de inversión. Entonces, ahora sí, todos esos actores mandan representación a estas conferencias. Obviamente, esto no contribuye a un cambio al ritmo deseable. No obstante, por lo menos, esas plataformas abre oportunidades de intercambio de opiniones, de puntos de vista, de manera intersectorial, además, ¿no? Hoy por lo menos ello existe, lo que ya es mucho. Hablamos mucho de la economía azul, de la economía sostenible. Entonces, bueno, el interés de los océanos como actor económico está creciendo y hay cada vez más actores financieros interesados en invertir en los océanos, entendidos como oportunidad. Entonces, el desafío es cuando ello, de alguna manera, tiene que ejecutarse a un nivel más elevado, ¿no? Mm, Yeah. ¿Cómo generamos cambio? Esto no es tan fácil. Cuando queremos realmente poner encima de la mesa varios sectores, yo actualmente estoy, por ejemplo, trabajando en la creación de una nueva zona protegida entre Túnez y Malta. Probablemente es una de las zonas más ajetreadas de la región, ¿no? Hay varias concesiones que Italia pues ha concedido para el desarrollo de proyectos de
molinos de viento marítimos, hay muchísima pesca también, con lo cual no resulta fácil en absoluto, pues que todos esos sectores se sienten, ¿no?, en una misma mesa de negociación. Entonces, la sociedad civil creo que debe contribuir a generar estas conexiones, estos vínculos y poco a poco, pues facilitar el debate. Lo que hacemos muy a menudo es generar oportunidades para presentar un proyecto, recoger feedback y después, pues, a trasladarlo a diferentes actores. Desde luego requiere mucho tiempo. No obstante, no hay ningún lugar en el que diferentes actores se sienten en la mesa, ¿no? Tenemos que abrir esas oportunidades más allá de las conferencias y acuerdos globales. Hace poco estuve implicado en un proyecto que tenía por objetivo abrir una reflexión sobre futuros factibles, ¿no? ¿Qué futuro podemos esperar para la región? ¿Podemos ponernos juntos a trabajar como sectores? Claro, lo que no resulta una pregunta fácil. Casi abandonamos el proyecto porque no lográbamos, si bien es verdad que, bueno, las ONG respondían, en cierta medida los gobiernos también, en cierta medida el sector de la pesca también nos aportaba información, pero el sector turismo era imposible que el sector naviero, por ejemplo, participase porque la cultura de trabajo mancomunado no está muy arraigada en estos sectores. Tenemos que forzar el desarrollo de una cultura de esta índole porque es que no hay alternativa. Claro, no hay alternativa al trabajo mancomunado. A mí me gustaría, perdón, volver a la reflexión sobre futuros posibles. Última pregunta negativa. Como decías, el Mediterráneo es un lugar complejo desde una vertiente política. Además, en los últimos años hemos visto pues que hay cambios globales, geopolíticos importantísimos, ¿no? Lo comentaba usted, hay muchos políticos negacionistas hoy en día en Europa también, en el Mediterráneo también, pues el conflicto es otra realidad difícil. Yo me pregunto, ¿cómo buscamos un equilibrio, ¿no?, entre esos marcos de colaboración cuando el tablero de la política evoluciona tan rápidamente? Y no sé si hay algún aspecto del que te hayas dado cuenta recientemente y que venga a de alguna manera dificultar las cosas. A ver, podría hablar un poquito más sobre mi experiencia personal, ¿no? Obviamente es muy difícil. Las ONGs siempre son bastante reacias a implicarse en algunas de las cuestiones quizá más complejas o desafiantes. Como se pueden imaginar, hemos trabajado en una región en la que la migración es titular, ha sido titular, ¿no?, durante muchísimos años. Entonces, el medio ambiente no siempre parece una cuestión importante, pero sí lo es para el resto de cuestiones también. Me gustaría decir un par de cosas, ¿no?, en las que yo he trabajado más recientemente. Una, en este escenario complejo siempre hay oportunidades y bueno, quizás hay que intentar a corto plazo seleccionar las oportunidades existentes. A veces esas oportunidades conllevan algunos éxitos, pero son éxitos en momentos complejos, ¿no? Bueno, es que si no queremos, si aspiramos a la perfección de manera inmediata, mejor lo dejamos. Yo he trabajado bastante con Marruecos. Ellos han sido líderes en la protección de los océanos. Hay que intentar abandonar conversaciones multilaterales complejas o regiones donde hay acaloradas disputas y, bueno, trabajar con países donde sea posible. Otra posibilidad sería la construcción de un relato diferente, alternativo. Hablo de nuevo de Sicilia, ya que creo que es un ejemplo paradigmático y bastante actual. Como saben, Italia y Túnez han mantenido debates en materia migratoria, ayuda financiera. Túnez ha pedido un préstamo al FMI e Italia ha ayudado a negociar el préstamo. Se pueden imaginar, pues, que esos dos países están negociando de manera bastante habitual, recurrente y negocian sobre temas relevantes. Y al mismo tiempo, los pescadores sicilianos están en guerra con los pescadores tunecinos, porque claro, en Europa las regulaciones son más contundentes, no se pueden pescar determinados especímenes, mientras que en Túnez no es así. Dentro de esta complejidad de lucha entre pescadores, de negociaciones difíciles, arduas entre países, ¿por qué hablamos de hacer un parque marítimo ahí, ¿no?, de una zona marítima? No.
Vamos a adoptar otra lógica. Hay que plantear el proyecto desde una óptica de oportunidad de generar un relato alternativo. Mientras los países negocian materias complejas, también pueden cooperar en temas más fáciles, más llevaderos. Y de hecho, hemos tenido un éxito razonable. Ha sido difícil, obviamente, porque las tensiones existen, no hay que negarlas, y a menudo la narrativa es que resulta sumamente difícil superar los desafíos políticos de determinados países. Yo no he sido muy políticamente correcto, ya lo sé, pero vamos, es que estoy hablando de la realidad, es lo que hay. Cuando hablamos con las ONGs, con los donantes, pues nos damos cuenta de que hay opiniones sumamente pesimistas y al mismo tiempo creo que debemos pues seguir para adelante, porque los océanos, al fin y al cabo, nos aportan tantas y tantas cosas y, como decía antes, me repito, lo sé, pero en ese contexto debemos encontrar maneras de superar brechas, superar dificultades y el mes que viene, pues sentaremos a Túnez y a Italia en una misma mesa para negociar una zona protegida. Es un éxito, habida cuenta de que en otras mesas de negociación se tiran de los pelos. Y además, claro, es una profecía positiva autocumplida, ¿no? Si asumes que es imposible negociar, es una profecía autocumplida, haces que sea realmente imposible. Con lo cual, desde luego, lo que tú planteas tiene muchísimo valor. Hablando de negociaciones, y como decías, la COP empieza hoy en la ciudad de Belén, en Brasil, y los océanos, como dice, son un tema importante en la agenda de trabajo, especialmente en comparación, perdón, con otras reuniones multilaterales. ¿En qué deberíamos tener la atención centrada? ¿Qué deberíamos pedir en las COP, ¿no? ¿Sobre qué ámbitos habría que hacer cabildeo para poder después tener un impacto positivo en el Mediterráneo, también en concreto? Pues he hecho algunas notas al respecto, ¿no? Algunas notas informativas. Lo había hecho casi todo. Es una COP interesante la de este año, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque tenemos Brasil, que acaba de lanzar o acaba de abrir un fondo fiduciario de 25.000 millones de dólares para la protección del Amazonas, lo que es una gran ganancia en comparación con otros gobiernos que querían simplemente deforestar el Amazonas. Pero bueno, Estados Unidos y China no se han presentado a la COP. Ya empezó la semana próxima, el segmento político empieza esta semana y bueno, Estados Unidos y China no se han presentado a la COP. Los océanos son importantes, desde luego. Hace tiempo que venimos defendiendo la importancia de los océanos en las negociaciones climáticas, porque claro, el Acuerdo de París, en cierta medida, ha dejado de lado los océanos, ¿no? No han incluido los océanos como palanca clave para el cumplimiento del Acuerdo de París. Pero bueno, creo que, desde luego, trabajar en los océanos nos puede ayudar a cumplir este objetivo de aumento máximo de la temperatura de 1,5 grados, que por cierto ya lo tenemos mal, se nos escurre de las manos. El Mediterráneo tiene dos cosas. En primer lugar, en en el panorama tan complejo de multilateralismo, hemos hablado de Naciones Unidas, el papel de las Naciones Unidas y lo difícil que está. Bueno, la cooperación en el Mediterráneo, en una región con tantas divisiones, sigue siendo razonablemente buena. Y creo que, bueno, tenemos un océano compartido, un océano importante, 150 millones de personas viven en las costas del Mediterráneo y otros 50 millones de personas van a sentir el impacto, ¿no? Ciudades como las ciudades de Israel, el sur de España, consumen agua del mar. Inclusive las necesidades más básicas las cubrimos con el mar. Entonces, no recuerdo la pregunta. No, pues si hay algo que tengamos que exigir, especialmente en la COP, ¿no? Que pueda aportar resultados positivos para el Mediterráneo. Creo que por norma general tenemos que seguir creyendo que el cambio es necesario y, bueno, que el cambio es necesario al ritmo que nos piden los científicos, ¿no? Hay mucho escepticismo, hay mucha frustración y mucha sensación de impotencia porque a título individual resulta difícil hacer cualquier cosa para
solventar el cambio climático y al mismo tiempo es un tema tan amenazante. Entonces tenemos que seguir pensando en cómo podemos aportar cambios pequeñitos, el papel de los océanos, pues seguir creyendo en el papel de los océanos en la mitigación del cambio climático y también poner la atención en las conclusiones de estas reuniones. Sé que como ciudadanos tendemos a estar un tanto alejados de ese tipo de negociaciones, pero son importantes. Y creo que cuanto más podamos ayudar a la gente a entender por qué son temas importantes, pues más fácil será que mantengan la relevancia política en las agendas políticas. Y eso me lleva a nuestra última pregunta, antes de abrir el turno de intervenciones con el público. O sea que si tenéis preguntas ya podéis ir pensando. Y la pregunta es precisamente, claro, decíamos son temas complejos y difíciles. Si, claro, igual la gente del público se está preguntando qué podemos hacer como consumidores, como ciudadanos, que no trabajamos directamente para ONGs. ¿Cuál sería su consejo, no? Cuando usted dice, vale, sí, los océanos son importantes, pero ¿ahora qué? ¿Y yo qué hago? Bueno, en primer lugar, sé que es una pregunta muy difícil, ¿eh? Es muy difícil también dar consejos. Yo podría simplemente compartir algunas reflexiones, algunas casi opiniones. Antes hablábamos de otro concepto, ¿no? El Medicaid, los huracanes mediterráneos. Y hay otro concepto que también hemos desarrollado, que es la ecoangustia, ¿no? Hay muchas personas que están ecoangustiadas porque hay muchísima información, muchísimas malas noticias y, bueno, sentimos la ecoansiedad. Yo empezaría diciendo que una de las grandes maravillas de este siglo es el acceso a la información. Tenemos muchísimo acceso a la información. A veces hablamos de la parte negativa, ¿no? De tener demasiada información, redes sociales, etcétera. Pero claro, cada vez sabemos más sobre qué está pasando en el mundo gracias a este acceso casi ilimitado a la información. Tomar conciencia ya es mucho, ¿no? Porque hay muchas personas o que simplemente, en fin, que no les interesa, que no quieren creer en los cambios que están teniendo lugar a nuestro alrededor. Y yo creo que tener conciencia de por sí ya es sumamente importante. Ahora, obviamente, entre tener conciencia y contribuir al cambio hay una enorme brecha, ¿no? Casi un Rubicón. Pero bueno, la información es clave y muchas veces como consumidores nos damos cuenta del poder que tenemos como consumidores. Pongo un ejemplo. Yo he trabajado bastante en el sector atún, no del atún rojo, pero del atún en general, ¿no? Del atún enlatado. El atún rojo no acaba enlatado, ya que la carne es demasiado buena para acabar en una latita de atún, ¿no? Y bueno, hemos trabajado bastante en colaboración con las empresas para mejorar el producto, ¿no? Para que el producto sea más sostenible y también para ayudar al consumidor a elegir. Y lo que resulta francamente increíble es que el atún es una de las fuentes de proteína más económicas en las estanterías de los supermercados. Y de todos modos no es una fuente renovable, ¿eh? No es como las vacas, no es como el ganado que se puede pues simplemente ir reproduciendo. Tenemos la idea equivocada de que el atún es una proteína económica. No, no, porque tiene un coste ecológico muy elevado. Y hemos trabajado bastante para intentar influir en la elección de los consumidores, ¿no? En el consumo de menor atún. Y ya de por sí es una gran diferencia, ¿no? Porque cuando influimos en los consumidores de determinados países, hemos podido convencer a las empresas a que dejen de comprar atún no sostenible. Es decir, cada vez hay más demanda de productos sostenibles con una etiqueta reconocible, una etiqueta de sostenibilidad, lo que implica que las empresas tienen que dejar de pescar atún no sostenible en determinados océanos donde hay ya pues una despoblación, ¿no? Y ahora están pescando ya la especie skipjack. Y bueno, es a lo que me refería, ¿no? Que los consumidores tenemos poder y podríamos ir a mayor escala inclusive. Entonces, esta es mi percepción, ¿eh? Mi percepción es que muchas veces nos sentimos muy desarmados, ya que son las grandes corporaciones las que nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que comprar, nos ponen el precio, hacen publicidad en televisión y me da la sensación a mí de que ser consumidores responsables, un tema del que tanto hablamos, pues quiere de un acto de proactividad por parte de los individuos, porque
estamos acostumbrados a hacer lo mismo una vez tras otra. Y cuando termina un día largo y arduo de trabajo, los que tenemos hijos, los que tenemos trabajo a tiempo completo, bueno, algo tenemos que poner en la mesa para cenar, ¿no? Y es fácil ir al supermercado y comprar cualquier cosa, carne, vegetales, atún, pero no resulta fácil cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de consumir. Y eso genera un cambio, pero es un cambio personal. No lo vamos a alterar nosotros directamente, sino que tenemos que dejar de comprar determinados productos, ¿no? Cambiar de hábitos. España, y no quiero criticar, ¿eh? Pero vamos, una vez más, un ciudadano promedio en España come bastante pescado. Sí, sí, es verdad, como en Japón, exacto. Sí, es así, es un hecho. Entonces, desgraciadamente, eso, claro, si quieres consumir buen pescado, tienes que comer menos. Tendremos que comer un poquito menos y comprarlo mejor. Eso, desde luego, es un tanto ingenuo, ¿no? Porque muchas veces compramos también con la cartera. Vivimos en una sociedad en la que las personas se compran lo que pueden permitirse, con lo cual muchas veces los consumidores que pueden hacer una elección son aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y esto es injusto. Lo reconozco. Intentamos justamente promover productos o prácticas que o aporten un beneficio también a las comunidades con un nivel de ingresos inferior. Obviamente es más fácil consumir buen pescado en las zonas costeras que en grandes ciudades donde la gente compra en el supermercado, ¿no? El tema de la proximidad a la fuente es fundamental y en las ciudades la ciudadanía se siente muy alejada de la fuente, ¿no? Es muy, muy difícil controlar el acceso al mercado. Bueno, hay cositas, hay cositas. Creo que hemos tocado bastantes temas, ¿no? Con relación a la sobrepesca, con el tema de también los tiburones. Hay mucha gente que no sabe que sus hijos comen tiburón en la escuela, porque el tiburón no está muy rico. Con lo cual, cuando pescan tiburón, lo que hacen es hacer, pues, nuggets, ¿no? Nuggets que son o de tiburón o de pollo, y los sirven en las escuelas, en las cantinas. Es carne blanca y a los niños, bueno, ya les va bien. Pero imaginaros que estamos pescando tiburones para alimentar a niños en las escuelas. No tiene ningún sentido. Es carne barata, pero que tiene un impacto enorme en los ecosistemas. Exacto. Han encontrado también tiburón en muchos fish and chips en Reino Unido, ¿no? Porque es que si lo fríes, te puedes comer cualquier cosa, desde luego. Es un tema bien difícil, bien difícil. No obstante, yo creo que hay vías para la solución. Y si todos queremos aportar al cambio, contribuir al cambio, hoy tenemos acceso a la información sobre cómo hacerlo. Eso es lo que yo diría. Desde luego, cuando yo era niño, no recuerdo a mis padres pues sabiendo nada, ¿no? De lo que comíamos más que comprar los huevos al vecino. Pero en cuanto al pescado, sí, íbamos a la lonja. De verdad, ¿eh? Digo esto y ya me callo. Mi madre de vez en cuando me llama y me dice, ah, he comprado calamares de la pescadería de la región FAO. O me dice, ah, he comprado también, no sé, sepia de la zona 16. Y digo, mamá, ¿pero a qué te refieres? No, es zona 16, no lo compres. Claro, si es sepia de Vietnam o de cualquier lugar de la zona Indo-Pacífica, por norma general no es muy buena. Hay mucha sobrepesca o es de piscofactoría con muchísimos químicos. Y bueno, a lo que me refiero es que la información está disponible, ¿eh? Lo sé, no es fácil. Vas al súper a las 7 de la tarde a toda prisa y compras lo que pillas. Pero la información está disponible si quieres. Claro, nada cambiará si no cambiamos nosotros. Hablando de acceso a la información, tenemos aquí a un experto. Es el momento de las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para nuestro ponente, en catalán o en castellano o en inglés. Pues sí, vamos a por el micrófono. Dos preguntas, fenomenal. Empezamos con el señor de aquí, gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por sus explicaciones, por su ponencia.
Usted se ha referido a la COP30. Soy bastante escéptico con relación a las COP, ya que, bueno, van muchísimos representantes y, bueno, consumen un montón de CO2, emiten un montón de CO2 para ir y venir, hacen montones de promesas y cuando vuelven, cuando ves el resultado de las COPs, pues vemos como, en fin, que poquita cosa pasa, ¿no? No son vinculantes las COP, además. Usted, para volver al tema del Mediterráneo, usted decía que en estas conferencias, donde hay representación de varios países, claro, como no haya voluntad política, mal vamos, ¿no? ¿Hay voluntad política realmente de cumplimiento de los acuerdos? ¿Podemos generar herramientas que impliquen un cierto carácter jurídicamente vinculante? Es una excelente pregunta. Déjenme responder. Yo soy culpable también. Es cierto que a menudo hablamos de lo que usted comentaba, hablamos de la asistencia a estas conferencias, el costo de estas conferencias es enorme. A veces lo hacen en lugares como Belén, es una ciudad muy pequeñita y seguro que está patas arriba. Yo fui a una COP a Colombia, a Cali el año pasado y la ciudad estaba de patas arriba porque había 20.000 personas pues hablando de biodiversidad, ¿no? Y eso es un problema, desde luego. Y al mismo tiempo es un lugar en el que las personas pueden reunirse, intercambiar y ponerse pues ahí en sus silos, ¿no? Ha habido un cambio significativo. Cada vez hay más ministros, jefes de Estado y de Gobierno presentes en estas conferencias, lo que es una señal positiva que no necesariamente se traduce en cambios, es verdad. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos obligaciones, desde luego. Yo diría que el tema no es tanto una cuestión de regulación, yo diría que el tema es más bien una cuestión de implementación y de cumplimiento de la regulación. Vivimos en una era, en Europa en particular, en otros lugares quizá un poco menos. Vivimos en una era de sobreregulación. Todo lo que hacemos en alta mar y también en tierra está sumamente regulado. También el tema del clima. Hay objetivos, hay metas en el marco del Acuerdo de París que están en vigor y que no son voluntarias, sino jurídicamente vinculantes para los países. Y bueno, estamos intentando pues erradicar motores viejos. También antes no he hablado de la importancia de las medidas de erradicación de los motores de carburante y para pasar a los carburantes eléctricos, o mejor dicho, a la energía eléctrica, ¿no? O a los híbridos. Que claro, se empieza a hablar de litio, de baterías. No, nada será emisiones cero. Siempre hay una cierta repercusión ecológica. O bien erradicamos a los humanos o habrá daño medioambiental, eso es así. Entonces las herramientas existen, las soluciones existen. Creo que los objetivos vinculantes también. Antes hablaba del objetivo del 30%, es un objetivo jurídicamente vinculante en el marco del convenio para la reservación de la diversidad biológica. En los últimos tiempos, Naciones Unidas ha adoptado un nuevo tratado que contribuirá a la protección de las altas mares, es decir, más allá de las aguas de cada uno de los países, con lo cual hay infraestructura. La pregunta es, ¿hay voluntad política para avanzar lo suficientemente rápido a la fase de implementación? En Europa hay procedimientos de sanción, de castigo de infracciones, ¿no? Cuando los países no cumplen con determinadas regulaciones, como el tema de la contaminación, como por ejemplo la directiva sobre contaminación del agua, y hay países que son sancionados. El problema es que estos procedimientos normalmente pues se traducen en una, en una multa y se queda ahí la cosa. Entonces, claro, una vez más, creo que la respuesta a la pregunta es, bueno, hay que llevar a cabo cambios políticos. O bien acabamos viviendo en un mundo desregulado, ¿no? En las comunidades del África Oriental, las comunidades protegen sus propias regiones. Nosotros no tenemos derecho
aquí en Europa, ¿no? A proteger nuestras propias tierras, con lo cual tenemos que hacerlo por conducto de las instituciones. Respondiendo a su pregunta, yo creo que hay, y a pesar de la frustración que entrañan estas reuniones de la COPE, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que tenemos esas herramientas y las reglamentaciones. El tema es adoptarlas o implementarlas lo suficientemente rápido. No obstante, estas conversaciones muchas veces giran en torno a burbujas, ¿no? La ONG A habla con el gobierno B, etcétera, pero los ciudadanos muchas veces no saben lo que se está haciendo. ¿Y quién leerá un artículo sobre los fracasos de la COP? Bueno, aplaudo que usted lo haga, pero no hay tanta gente que lo lea, ¿no? Desgraciadamente. Por eso yo defiendo el derecho a la información. Por otra parte, hay que decir que cada vez hay más personas jóvenes que están interesadas en la defensa de los océanos y que son defensores de los océanos. Han entendido que su generación es la que va a tener que limpiar la suciedad que nosotros hemos dejado, ¿no? En cierta medida, creo que los movimientos juveniles de protección del medio ambiente son un soplo de aire fresco. Hay un crecimiento de este tipo de movimientos y esto me da cierta esperanza porque creo que las generaciones jóvenes se dividen entre el pasotismo total y el interés máximo. Ojalá lleguen a un punto de equilibrio y se puedan, pues, lograr cambios, desde luego. Si me lo permiten, yo creo que tiene que ver con lo que comentaba anteriormente, ¿eh? Y que tiene que ver con creer que la cooperación es posible, aunque hoy en día, desde una perspectiva ecológica, haya mucho pesimismo, ¿no? Lo mismo pasa con relación a la voluntad política. Tendemos a comprometernos de política porque creemos que no funciona, pero cuanto más nos desentendamos, peor funcionará. Con lo cual creo que tiene que haber un cierto... Claro, yo soy politóloga de formación, ¿eh? Por si no se notaba. Con lo cual tenemos que darnos cuenta de que tenemos poder y cuando analizamos, por ejemplo, el tema de los plásticos y que se han puesto en el centro. Ahora hay bastante mandato político sobre plásticos porque hay más personas a quienes les importan. Y obviamente podemos elegir aquello que nos importa, ¿no? Ha habido muchas campañas de concienciación pública sobre las cuestiones de plásticos que están funcionando. Lo hemos visto con la minería y otros sectores. Ya sé que no resulta fácil, pero hay algo, ¿no?, que tiene que ver con el mandato político que está en nuestras manos, en tanto que ciudadanos, votantes y, bueno, gente que vive en democracia. No sé si puedo yo formular una pregunta, ¿no? ¿También puedo? Una pregunta, algo que me impacta de mi propio país, que me sorprende de mi propio país, de este gobierno y de otros, ¿eh? Es que pocas veces les oigo hablar de medio ambiente, más allá o de lo que hacen por el medio ambiente, ¿no? O van a las reuniones de la COP, pero ¿qué devuelven a sus votantes? Nada. Un cero como una catedral. A mí me gusta el presidente Boris de Chile, que ha sido embajador, que habla en las conferencias y también, pues bueno, ha protegido una parte importante de sus propios océanos. Mi pregunta de vuelta es, ¿oís a vuestros gobiernos hablar de medio ambiente? ¿O cada cuánto leéis en las noticias sobre la cuestión, ¿no? Casi nunca. Y eso implica que no estamos pidiendo mucho. No es un tema de debate en las noticias. Si lo fuera, implicaría que estamos haciendo algún tipo de exigencia de demanda. Lo digo muy abiertamente, ¿eh? Yo no he votado en Italia en los últimos 10 años porque he vivido fuera. Hace 20 años que no voto en Italia, pero hablo con el gobierno sistemáticamente porque coopero con ellos para mover las cosas hacia adelante. Pero bueno, ese soy yo, ¿eh? Como experto marítimo. Y es importante que la ciudadanía preste más atención y resulta muy difícil que la ciudadanía muestre interés. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Hay otra pregunta por aquí. Adelante. Gracias por compartir sus experiencias y su experiencia. Vamos, mi pregunta es un tanto más técnica, no tan política, y va de la siguiente manera. Parecería que para alcanzar las metas de descarbonización, las empresas navieras
estarían dispuestas a empezar a utilizar amoníaco como carburante. ¿Qué considera usted, ¿no?, del uso del amoníaco como carburante, como fuente de alimentación de los buques? Debo reconocer que no soy experto en transporte marítimo. Lo único que sé es que el Mediterráneo, y justamente quería poner antes un ejemplo, el Mediterráneo tiene una zona de control del azufre a escala regional. Hay iniciativas de control de la contaminación del sector naviero porque es considerable y del sector de los cruceros que sigue creciendo. Yo he trabajado con el sector cruceros, pero no tanto en términos de emisiones, sino de contaminación y de residuos alimenticios. Hay algunas empresas que, a pesar de lo que les digamos sobre su sector, lo que intentan es, pues sí, promover prácticas más sostenibles de gestión de residuos, alimenticios, reciclaje a bordo, pero de nuevo, no soy experto en amoníaco y no soy la persona en mejor disposición de contestar a esta pregunta. El comentario va fuera de micrófono, desde interpretación no lo oímos. Si se necesita interpretar, se necesita el micrófono. Decíamos, claro, es que si se usa amoníaco, que es un químico que lo mata todo, a millas de distancia del lugar de deposición, ¿no? Me preocupa mucho. Y no he leído nada en la prensa ni en otros medios sobre este potencial problema. Yo lo veo como un problemón. Quizá no sea tan problemático y yo lo estoy exagerando. Claro, si vemos que un buque de carga acabaría arrojando al mar litros y litros de amoníaco concentrado, ¿no? Yo lo veo como un enorme problema. Claro, las emisiones del sector naviero son bastante importantes. Es verdad que se aplican muchos filtros para reducir las emisiones a la atmósfera, pero desde luego los químicos después tienen que ser, desde luego, pues también dispuestos, ¿no? Por eso hablamos de la importancia de las baterías híbridas. Todo tiene un costo. Sé poco de amoníaco, sé que lo mata todo y lo mataría todo en el océano, además de generar un aumento de la acidificación, etcétera, con lo cual estaría totalmente en contra. Entiendo perfectamente que es un tema diferente, pero bueno, yo creo que en el caso de la industria naviera, claro, el transporte de bienes a nivel global no hace más que aumentar. Lo que también es increíble es que la producción de piezas está tan atomizada que tiene que ser trasladada por buque. Se pone el foco en las emisiones, pero es verdad que no había oído hablar yo de amoníaco. Claro, porque a veces intentamos solventar un problema generando otro, ¿no? El cambio climático es un problemón, pero podemos acabar generando otro enorme problema. Y bueno, especialmente para el océano y para el Mediterráneo sería totalmente catastrófico si hay pues buques que circulan con amoníaco. Es una opinión, ¿eh? Tampoco tengo, en fin, no he leído ningún estudio serio al respecto. Como estamos en Barcelona, sé que el World Council y otras organizaciones del IEMET han establecido un programa justamente sobre reducción de emisiones en el sector naviero y hay muchísima investigación en este campo. Si quieren más información sobre los intentos de reducción de la contaminación del sector naviero, pues están ahí en este informe, ¿no? Es verdad que las soluciones de hoy son el problema de mañana. Antes el CO2 era el gran problema y se suponía que el gas natural es la gran solución y ahora nos damos cuenta de que el gas natural también es un problemón, con lo cual la comunicación medioambiental siempre es una herramienta interesante, ¿no? La solución que presentamos hoy no acabará siendo el problema de mañana,
Creo que nos queda tiempo para una última preguntita muy rápidamente. ¿Sí? ¿Alguna más? No? ¿No? Yes, Pues yo lanzo la última. Usted debatía antes o planteaba antes lo que decía usted, ¿no? De debatir sobre un potencial futuro. Para terminar con un punto de vista un tanto más positivo, si proyectamos el mundo a 10 años vista, ¿cómo sería un Mediterráneo más sostenible? ¿Cuál sería su visión sobre cómo sería este Mediterráneo más sostenible? Qué buena pregunta. Creo que cuando hablamos de la cuestión tendemos a ser un tanto ingenuos en lo que definimos como futuro positivo, ¿no? Pero probablemente lo mejor que podamos hacer es intentar encontrar un punto de equilibrio entre el uso del mar, porque claro, es un recurso básico para la pesca, para el transporte, etcétera. Pero quizá tenemos que encontrar un punto de equilibrio para encontrar, decía, ¿no? Ese equilibrio entre la protección de los recursos y el uso de los recursos. Algo que sí me gustaría destacar es que hubo una conferencia sobre los océanos en Francia este año y la sociedad civil se reunió con las universidades, el sector académico y elaboraron una recomendación titulada Un mar, un futuro, donde se hacía un llamado a varias consideraciones que nos gustaría promover para el Mediterráneo. Y yo, bueno, básicamente creo que debatimos sobre dos cuestiones fundamentalmente. Queríamos destacar la importancia de un mar que fuese una historia de éxito y no de fracaso. ¿Y qué más? Una palabra muy, muy necesaria. And then a piece where, again, I think resources, at least the most important resources, do better than they do today. So, Entonces, yo creo que podemos imaginar que para 2050, si with some of the regulations that we have in place, mantenemos we're able to be a bit more ambitious. ese nivel de ambición y destacamos y gastamos el dinero de manera más sana o más equilibrada, Defense spending. en vez de aumentar el gasto en defensa, ¿por qué no gastamos un poquito más en cosas un poquito mejores, ¿no? You know, we didn't talk about that, but we are the ones that elect Somos nosotros quienes elegimos the European Parliament, right? So, and they're el Parlamento Europeo. about this kind of stuff. So, Y bueno, son ellos quienes toman decisiones al respecto. Yo creo que podríamos lograrlo. Yo no creo que sea imposible o no tan imposible como pensamos, ¿no? Obviamente que requiere de trabajo. Algunos sectores fisheries will disappear. sufrirán, algunas pesquerías desaparecerán, algunos sectores turísticos quizá tendrán que desaparecer también, pero vamos, es algo en lo que tenemos que vivir, ¿no? Es que, claro, está la supervivencia económica también, que es fundamental, ¿no? Tough. Las generaciones futuras tendrán una tarea ardua. Hablemos de supervivencia. Claro, claro, es que estaría encantado de compartir la declaración con el público si os interesa, ¿eh? Creo que es un documento muy interesante, difícil de redactar, ¿eh? Porque hubo que prestar muchísima atención a las palabras, pero bueno, al final, bueno, sí, pues es Navidad casi, con lo cual vale la pena tener este listado de deseos, ¿no? La sección estará también, esta conferencia ha sido grabada, con lo cual estará disponible en YouTube. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias a ti, muchísimas gracias.